de Miami con el coronel Cecilio Díaz, cubano, quien hace muy poco tiempo, no más de 2 meses, abandonó Venezuela. Y estamos aquí conversando con este coronel que desertó de las filas castristas, que nos va a dar una información bien interesante. Coronel Cecilio Díaz, cuéntenos su historia, cuánto tiempo tiene aquí en Miami, etcétera. Llevo aproximadamente 2 meses aquí en Miami, después que deserté de las filas de seguridad. ¿Dónde estaba usted ubicado en Venezuela? ¿En qué parte de Venezuela? Estaba ubicado en el fuerte de Tibuena. ¿Cuántos efectivos hay en Venezuela, efectivos cubanos del ejército cubano de ocupación en estos momentos, mayo del 2014? ¿Cuántos efectivos puede tener el ejército cubano de ocupación en Venezuela? Alrededor de unos 40.000 efectivos militares tiene Cuba ubicados ahí en el fuerte de Tibuena, entre el fuerte de Tibuena, Caracas, en general los tiene distribuidos por todo Venezuela para controlar lo que es la guarimba, los movimientos de oposición. Usted me ha estado hablando de la guarimba, de que la guarimba le ha dado dolores de cabeza al ejército cubano, a la estrategia de controlar la sublevación cívica. Háblanos un poco de esta Bueno, guarimba. la guarimba en realidad es un dolor de cabeza para el gobierno de Maduro. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque es un mecanismo de desgaste que tienen ellos mismos, que se han creado ellos mismos, porque ustedes se imaginan que tenga que estar desarmando las barricadas que hacen los estudiantes, que hacen el pueblo, y después al otro día vuelta otra vez de nuevo a tratar de desarmar esas barricadas. El ejército no soporta eso. El ejército de cierta manera se ve desmoralizado ante esa situación. ¿Por qué? Porque se encuentran como anulados completamente ante la población. ¿Por qué? Porque la guarimba no pueden hacer nada contra ella. Prácticamente llegan y arman sus barricadas y se retiran hacia sus casas. Entonces no pueden atrapar a nadie, no pueden controlar al ciudadano que está armando la guarimba ahí en ese momento, está armando las barricadas. Ese es el efectivo de la guarimba. Eso le crea una clase de desconcierto al gobierno que crea una situación entre gobierno y Guardia Nacional Bolivariana o la misma, los colectivos, todo lo que tiene relación con el mismo gobierno. Va creando una desazón entre ellos mismos que los va prácticamente anulando contra el mismo gobierno prácticamente. ¿Por qué? Porque los tienen como si fueran sus criados. El pueblo arma su barricada y entonces ellos tienen que ir a desarmarla. Entonces, ¿qué ganan ellos con eso? No ganan nada prácticamente. Entonces, tienen una situación creada por ellos mismos prácticamente. El gobierno mismo es el que está creando una desazón entre los mismos militares que están participando en la destrucción de las barricadas y el pueblo que está volviendo de nuevo atrás a hacerle las mismas barricadas en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en la misma cantidad de materiales que están gastando ahí en hacer la barricada, y después el otro día tienen que venir a desarmarla, pero por la noche se encuentran otra vez que tienen bloqueadas las calles. Y ustedes presionan, los oficiales cubanos presionan a los efectivos de la Guardia para que sean efectivos. La seguridad del Estado cubana que está infiltrada en estos momentos, o que está injerenciando en estos momentos en el control de lo que es el gobierno de Maduro, está presionando constantemente al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque es un interés creado que tiene el gobierno de Cuba con el gobierno de Maduro. Hay que pensar que el petróleo de Venezuela es la base fundamental de la economía cubana en estos momentos, no de la economía cubana, sino del bolsillo de los principales del gobierno cubano. Entonces, si ellos de cierta manera ven obstaculizado su ganancia, ellos, como decirle, tienen que presionar más y más y más al ejército venezolano.
son los cubanos los que estábamos allí, que estamos presionando al ejército venezolano para que actúen contra los estudiantes, que actúen contra el pueblo, que actúen contra todo aquel que está haciendo eso. Independientemente de eso, estamos utilizando la seguridad del Estado cubano estaba utilizando ya los colectivos militares, que los colectivos militares, colectivos armados, sencillamente eran los delincuentes, esos malandros que le llaman los venezolanos mismos, le llaman a los malandros, están utilizando esos malandros para utilizarlo contra los mismos estudiantes, contra el mismo pueblo. Ahora, usted me estaba contando que la estrategia que ustedes los cubanos han implementado en Venezuela es sacar a los guarimberos de sus guarimbas y sacarlos para las calles, encapucharlos con infiltrados para que ellos confronten al gobierno y así controlarlo. Háblanos un poco de eso. En el movimiento de aquí se han infiltrado elementos que son elementos afectos al gobierno de Maduro. Afectos no, bueno, decir que son pagados por el mismo gobierno de Maduro, vamos a decirlo claro, porque Maduro paga, el gobierno de Maduro paga, entre ellos está Cabello, que es el que paga todos esos elementos, para que actúen dentro del movimiento estudiantil con la finalidad de culpar a los estudiantes, crear una atmósfera que la opinión mundial opine de que son los que tienen la violencia creada, los mismos estudiantes, pero en realidad no son los estudiantes, son los mismos elementos que el gobierno que tiene controlado. Es lo que hay ahí. Eso no hay otra cosa que se pueda considerar. Ahora, ¿usted cree que en la medida en que va pasando el tiempo y el gobierno se siente más presionado, habrá más represión? Se incrementará la represión. Indiscutiblemente que la represión tiene que aumentar cada día. Eso es una expresión popular, el sentir del pueblo, ¿no? El que ya el pueblo rechaza un régimen comunista como el de Maduro, que en realidad eso no es comunismo, eso no podemos considerarlo comunismo, porque un comunismo es una cosa diferente por completo. El comunismo es una ideología utópica por completo, que eso no se puede implantar en... Ahí tenemos el ejemplo de lo que sucedió con la Unión Soviética, se derrumbó por completo, es decir, que es una doctrina sin base, que tiene unas bases pero muy flojas, muy débiles. Eso es lo que ha tratado de crear el régimen de Chávez, después Maduro posteriormente, han tratado de crear lo que le llaman ellos el socialismo del siglo XXI, que eso no existe, eso es utópico por completo. Entonces ellos han tratado de crear un nuevo sistema, pero que no se puede aplicar a lo que está sucediendo en realidad, porque ya el pueblo, la idiosincrasia del venezolano es muy diferente por completo a la ideología que tratan ellos de implantar. Ahí lo tenemos con el problema de lo que quieren implementar del artículo 058 para adoctrinar prácticamente a la niñez, a los muchachos que están en las escuelas en estos momentos. Eso prácticamente es crear una cosa en un futuro, pero en un futuro eso es idealizar las cosas y eso no puede ser posible, porque ¿qué padre puede considerar que a su hijo lo van a adoctrinar contra ellos mismos? Porque en la práctica, si se va a ver la realidad de las cosas, si aceptan el artículo 058 los estudiantes que vayan a las escuelas hoy en día son adoctrinados, y después que son adoctrinados ellos van a ir contra el mismo padre, porque cuando vean que el padre está en contra del sistema, entonces no van a estar de acuerdo con los padres, y va a suceder lo mismo que sucede en Cuba. Los padres han sido denunciados por los hijos, los hermanos por los hermanos, las esposas y los esposos, unos denunciándose a los otros ante la seguridad por el miedo a la represión, por el miedo a perder la posición social que tienen. Eso se está viendo hoy en día y se verá también en Venezuela con el tiempo, eso y a paso acelerado, porque en Cuba fue un proceso bastante largo, pero en Venezuela va a ser un paso un poquito más rápido. Ahora, usted me estaba hablando de los infiltrados, por ejemplo, de la supuesta posesión, de la MUT, etc. Háblame un poco sobre la MUT y
la oposición supuesta, entre comillas, como lo pudiéramos llamar, eso prácticamente pudiéramos decirle que son unos infiltrados dentro de la misma real oposición. Acuérdense que una vez que se dijo que cuando Lenin, Heydrich, creo que fue como se llama, le dijo a Lenin que había que crear una oposición antes de que se creara la verdadera oposición. ¿Ok? Tenemos la verdadera oposición creada en estos momentos en el mismo pueblo, entre la masa popular que está en estos momentos luchando por la reivindicación, por la libertad, por tener su libertad de derechos. Pero tenemos una oposición que es una falsa oposición, que lo estamos pudiendo ver en la misma MUD, que son en realidad se están vendiendo a la política barata del gobierno de Maduro, que en realidad no es el gobierno de Maduro, vamos a decirle así, que es el gobierno de Cuba el que está controlando ese sistema, porque no es otra cosa, y más que otra cosa que el interés de Cuba en el petróleo venezolano y en las riquezas del suelo venezolano. Maduro en realidad no es más que una figura, como en este caso, representativa. Existen otros entes en el sistema que son los que están en estos momentos controlando lo que Cuba manda a decir. Así que cumplen las órdenes de Cuba. Ellos no determinan ni hacen nada si Cuba no ordena y Cuba no determina cuál es lo que ellos tienen que hacer. Más nada. Eso es la situación. Entonces, dentro de la MUD, sí, vamos a decir que son infiltrados prácticamente, porque se están entremezclando con el pueblo, se están entremezclando con los estudiantes, están tomando decisiones que no les corresponden a ellos, porque en definitiva las decisiones quien las tiene que tomar es el pueblo, no es un grupúsculo pequeño que tiene que determinar si son ellos los que tienen que buscar la solución al problema que existe en este momento. Porque buscar una solución en este mismo momento a la situación que existe en Venezuela sería afianzar y legalizar al sistema, al régimen de Maduro. Maduro es un individuo que es un colombiano, que es un ilegal prácticamente, que está totalmente ilegal en una posición que no le corresponde. Ahora usted me estaba hablando por último, porque era muy importante que no se nos quede en el tintero, sobre el Carrazo. Háblenos sobre el Carrazo, las incidencias que tiene, las preocupaciones que esto produce dentro. La mayor preocupación que tiene el sistema es el movimiento de sus tropas dentro dentro de la misma Caracas. Vamos a situarnos dentro de Caracas. Si en estos momentos Caracas se trancara, el movimiento de las tropas, o sea, el movimiento de sus vehículos que tienen ellos para combatir a los estudiantes, que todos los carros se paralizaran, que no pudieran mover ningún carro del ejército o de la Guardia Nacional, porque se metiera el Carrazo, es decir, que todas las autopistas, todas las calles, hasta el más mínimo rincón de Caracas se trancara con los carros. ¿A dónde meterían? ¿Cómo podrían ellos llegar a combatir al estudiantado? Si existiera la guarimba como debe ser, armar su barricada y retirarse a los 50 metros a su casa, armar su casa, se la desarmaron, están a 50 metros de la barricada, la vuelven a armar y vuelven a virar para atrás. La gente que tiene carro, el pueblo que tiene carro, el ciudadano que tiene carro, que mueva su carro y lo parquee en un lugar que tranque el tráfico, que no pueda mover las tanquetas, no pueden mover los vehículos que transportan el personal militar. ¿Cómo sería el caos que se le formaría al gobierno? Sería caótico por completo. En primera, que crearía un descontento entre las Fuerzas Armadas. Me tienen como un monigote, moviéndome para todos lados. Es lo primero que pensaría el militar. El general se sentiría abochornado ante su tropa, porque no puede dar una orden que el militar no la puede cumplir. El gobierno, eso es una cadena. El gobierno se sentiría debilitado cada día más, porque al ver que los militares no pueden cumplir con las órdenes, entonces el militar, la única solución que encontraría sería saltar contra el gobierno mismo, saltar contra el mismo régimen. No es un golpe de Estado. Se produciría un cuartelazo, una implosión militar. Eso sería una implosión dentro del mismo régimen. Los mismos militares saltarían contra el mismo gobierno. Tendrían que ir a reclamar al gobierno la posición de ellos dentro del sistema. Y sería entonces cuando el
gobierno tendría que retirarse por completo, porque tendría una respuesta que darle a los militares, porque los militares supuestamente si tuvieran moral, tuvieran vergüenza, si fueran como debe ser todo militar constitucional, responderían al pueblo, no a un régimen. El régimen es una cosa, el gobierno es una cosa, el ejército está constituido para defender la población, defender al pueblo, defender a los ciudadanos, no defender a un régimen que está oprimiendo al pueblo. Ese es el kit de la cosa. O sea que con un pueblo en la calle, masivamente, generalizadamente en la calle, con un paro general, con el pueblo botado para la calle, las industrias paralizadas, la calle trancada con un carrazo, las barricadas por otro lado, el régimen tendría que volverse loco, porque no podría darle una respuesta una respuesta en contra de eso, ¿ok? No tendrían manera de combatir lo que el pueblo está reclamando. Tendrían entonces que plegarse y retirarse por completo. Es la única forma, la única solución. Así se evitarían muertes, así se evitarían prisiones, se evitarían arrestos, se evitarían desgracias. Es la única realidad que hay es esa. Si el gobierno se viera bloqueado por completo por el mismo pueblo, si tuviera vergüenza, que no la tiene, por supuesto que el régimen de Maduro no tiene, y el régimen y todos los perros que tiene a su alrededor, todos los conchupantes que tiene alrededor, ninguno de ellos, los enchufados, todas las partidas de elementos que tiene a su alrededor completo, que son los que lo apoyan, si ellos vieran que el pueblo es quien quiere el cambio, quien quiere que sea otro tipo de gobierno, que sea otro tipo de dirigente, que tuvieran otro tipo de dirección, si tuvieran un poquito de vergüenza, se retirarían. Eso es lo que es la respuesta. Ahora, si no la tienen, porque si no tienen vergüenza... No, ellos no tienen vergüenza, por supuestamente ellos no tienen vergüenza, pero vaya, supuestamente no, es la realidad, ellos no tienen vergüenza ninguna. Pero se verían forzados por esa explosión. Tendrían que verse como digo yo, entre la espalda y la pared, tomar una decisión y decidir qué van a hacer. Y la decisión mejor que pudieran tomar es largarse por completo y dejarle el campo abierto a que el país se liberara por completo de ellos. Es la única solución que pudiera haber. Pero para eso hace falta el pueblo generalizadamente en la calle. La única fórmula que existe que puede darle puede dar en la cabeza del clavo en este caso es, primero el pueblo organizarse, segundo unirse. Con esas dos fórmulas sería suficiente para que el pueblo completo tuviera un solo camino hacia el cambio. ¿Cuál es su futuro aquí en Estados Unidos? ¿Qué usted ha pensado hacer aquí en Estados Unidos? Hasta ahora estoy, como digo yo, en stand-by, como se dice aquí en Estados Unidos. Estoy esperando a ver qué se va a decidir conmigo, qué voy a hacer. Todavía no tengo planificado nada. ¿Tiene familia en Cuba? Sí, tengo familia en Cuba, pero no quiero mencionar los nombres de mi familia para no perjudicarla, porque yo sé que si el régimen me aprieta a mí, eso supuestamente, eso no hay que dudarlo, va a reprimir a mi familia. Eso mismo que me puede suceder a mí, le puede suceder a muchos oficiales que en estos momentos allá en Venezuela. Es una realidad, el comunismo es así. ¿Usted sabe de algunos compañeros oficiales cubanos suyos que están pensando en hacer lo mismo? Hay muchos cubanos en estos momentos dentro de las Fuerzas Armadas que están decididos hasta un punto a romper el vínculo ese represivo y el vínculo que tienen con el gobierno de Castro para reprimir a los venezolanos. Usted me estaba contando de que hay muchos guardias nacionales que son vestidos con el uniforme, o sea, muchos cubanos vestidos de guardia. No hay muchos cubanos, no. Todos los cubanos que se encuentran en estos momentos ahí en Venezuela, en estos momentos están, como digo yo, disfrazados de elementos militares venezolanos, porque es la máscara. Es el mismo caso de Angola, Robert. Es la misma situación de Angola. Cuando fueron para Angola, los cubanos que fueron a combatir Angola iban vestidos con el ejército de Angola. Eran elementos militares que totalmente parecían angolanos, que parecían parte de las Fuerzas Armadas.
inclusive respetando el color, eran negros al principio los que mandaron y los utilizaron haciendo aparentar de que eran parte del ejército angolano, de verdad. Pero después empezaron posteriormente a mandar cubanos allá con pasaportes falsos que no ni era ni siquiera el nombre de ellos, ni iban a ocupar la categoría que especificaba el pasaporte como ingeniero, como técnico, iban a cumplir misiones de militares. Totalmente. Misiones combativas. Sí, yo estuve inclusive entrenando tropas en un campamento especializado para eso, para entrenar tropas que iban para Angola. Y yo vi eso ahí, cosa que me disgustó de cierta manera, pero bueno, uno tiene que pasar las cosas al principio, por la posición que uno tenía en aquellos momentos, uno era coronel. ¿Cuándo se dio cuenta usted que el comunismo era un sistema perverso? Hay una situación, cuando uno está montado en el carro, uno tiene que ir manejando las cosas de manera de que uno pueda sobrevivir sin perjudicar a nadie. Eso es la política que existe en estos momentos entre todos los militares cubanos, entre todos los oficiales cubanos, en la dirección de alta jerarquía o media jerarquía, es el carajo. Eso es una política que se ha establecido por la idiosincrasia cubana. Se trata de sobrevivir. Uno cumple órdenes hasta cierto punto, pero uno busca la manera de que no se perjudique a la persona a la persona que se le ha considerado un objetivo. Es la realidad es la única la principal realidad. Pero ya yo hacía mucho tiempo que ya yo estaba decidido que esto no podía continuar. No iba a ser líder, pues supuestamente, yo no podía ser líder, no me considero un líder, no quiero ser un líder, pero sí quiero saber la verdad de lo que está sucediendo detrás de la fachada, como se dice en realidad. Detrás de la fachada hay muchas cosas que la gente desconoce. Dentro del mismo pueblo ven la imagen, principalmente la imagen, sobre todo hay una cosa que la seguridad del Estado cubano utiliza mucho, que es el golpe de doble efecto, que ellos aprovechan una situación y entonces te la biparten en dos pedazos con tal de dar dos golpes al mismo tiempo a favor de ellos. Te usa mucho la política de utilizar el sistema de la antilógica, que es decir, cuando tú estás pensando de que una cosa va a suceder, no, ellos la piensan primero y la utilizan, de manera que ellos, para la parte de ellos, sea beneficio, se beneficien ellos con esa parte. Convertir la derrota en victoria, vamos a decir. Sí, es lo que llamaban antes, decían que convertir la derrota en victoria o hagamos el revés, convertir el revés en victoria. Esa ha sido una de las políticas del sistema castrocomunista. Yo en realidad estuve mucho tiempo trabajando y he estado mucho tiempo operando dentro de la misma seguridad de Estado y he estado trabajando en distintos lugares, en distintos países. Dentro del mismo régimen me he dado cuenta desde un principio, pero uno a veces tiene que pensar en la familia de uno tiene que pensar en uno mismo a veces, no sé si será una filosofía egoísta, pero a veces uno tiene que pensar en uno tiene que pensar en la familia y no quiere que le pase nada a la familia, porque el régimen sí es represivo totalmente cuando le van arriba al principal objetivo, que sería en este caso sería yo, le van después a la familia, con tal de hacer sufrir a uno, le hacen el daño a la familia. Y eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Venezuela en un futuro, entre los mismos militares, entre los mismos agentes de la seguridad venezolana. Esas cosas van a suceder. Ramírez Valdés, háblanos un poco de Ramírez Valdés. Ramírez Valdés hace toda la vida, desde que yo conozco a Ramírez Valdés ha sido un chacal. Ese es el individuo más implacable que ha existido en la historia de la Revolución Cubana. Ha sido un individuo que ha
sido el instrumento de represión más grande que ha tenido Fidel Castro, en ese sentido. Todo lo que cuando ha sido ministro del Interior, en las cárceles se sufría, que eso era horriblemente por la represión que se le mantenía a los presos, que se le mantenía a los familiares de los presos también, porque no se excluía, sino se incluía el sufrimiento que se le infligía al preso, se le infligía familiar. A él no le importaba eso, igual que Che Guevara, por ejemplo, el Che Guevara era un individuo que era un criminal, históricamente, yo era muy pequeño cuando aquello, pero bueno, tengo los conocimientos por la familia mía, porque yo leí la historia de Che Guevara. Y Che Guevara era una gente implacable por completo, un individuo sangriento que no respetaba ni consideraba las condiciones humanas de la persona, si era o no era culpable, lo mandaba a fusilar. Ramiro Valdés era igual, Raúl Castro era igual, Raúl Castro en la Sierra de Cambrai, en la Sierra Maestra, mejor dicho, que cuando ellos estaban Fidel y Raúl en la Sierra Maestra. Raúl Castro inclusive en una ocasión, Fidel le manda a decir a él, no quiero que sigas derramando sangre, porque los guajiros son los campesinos cubanos, se van a poner contra nosotros y a nosotros no nos conviene eso. Y la respuesta de Raúl fue, si no quieres más derramamiento de sangre, manda soga para empezar a ahorcar. Es un hipócrita, es un sádico. Entonces, y hay en estos momentos, por ejemplo, aquí es increíble, eso no lo saben los venezolanos, pero aquí hay más de 4.000 médicos. En eso de los médicos voy a decirte una cosa, Robert. En los médicos, yo conozco muchos médicos ahí que no son médicos, son enfermeros. Sí, serán muy buenos enfermeros en Cuba, pero ellos no están capacitados para diagnosticar ni para dar un resultado, un diagnóstico positivo sobre una enfermedad determinada, sobre un paciente. Son enfermeros, pero enfermeros que los han facultado como médicos para ingresar a Venezuela, porque muchos médicos se han negado a ir a Venezuela. Muchos médicos en Cuba no quieren ir a participar de ese tipo de, como le dicen ellos, entre comillas, ayuda internacional. Muchos médicos que se han negado. Pero mandan a los enfermeros. ¿Por qué? Por una situación económica que hay en Cuba. En Cuba se vive una situación que tienen que recurrir a los viajes al exterior para poder mantener una economía estable en la familia. Estable a media, no del todo, pero por lo menos reciben dólares, que es lo principal que ellos necesitan. Y con eso es con lo que ellos pueden equilibrar la economía de la familiar. Esa es la situación que hay hay muchos, aquí hay muchos que se han escapado, más de 4.000. Ah, no, 4.000, no, son 30.000 médicos en total, en definitiva, entre uno y otro, alrededor de unos 30.000. No, pero estoy hablando de los que vinieron aquí, que se han llegado a Miami. Sí, 4.000 médicos. Alrededor de 4.000 médicos han llegado aquí. Y también estoy viendo que hay bastantes oficiales o bastantes soldados efectivos. Bueno, ahí habían creo que alrededor de 30 oficiales que desertaron, habían 2 en Panamá, habían 2 o 4 aquí en los Estados Unidos y alrededor de unos 20 y pico que están en Panamá, que están en observación y en estudio por parte de la... Cuando usted se fue solo o vinieron con ustedes varios? No, yo me fui solo. Yo salí solo de ahí. Conmigo salieron otra gente, pero independientes a mí. Yo me fui por mi cuenta, porque ya yo no soporté más el engaño y la mentira de esta gente. Es que el ser humano tiene una condición, te aguanta y te soporta hasta cierto punto. Ya de ahí para allá ya no puede más soportar y tiene que explotar. No implosionarse, no explotar, salirse del marco de donde está situado. Y si tú eres una persona que eres humana, que tienes sentimientos, que tú consideras que tú eres una persona y el otro que está enfrente a ti es otra persona, tú no la puedes subvalorar a ti. Tú tienes que entender de que tú no estás para destruir, tú estás para ayudar. Y llega ese momento que tú tienes que tomar una decisión, entonces tienes que, como dicen aquí los venezolanos, saltar la talanquera. Tú no puedes estar en un bando al que tú no perteneces, porque tus sentimientos no son esos. Tú tienes que irte de ahí.
Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo me he tenido que ir de ahí porque yo no puedo soportar ver la represión que le están haciendo a los estudiantes, están haciendo al pueblo, la economía en el piso, el revanchismo, el odio, la explotación, la corrupción que existe en estos momentos dentro del mismo régimen. ¿Hasta cuándo, caballero? Yo no puedo soportar eso. Eso sí vaya, yo como condición de ser humano, no como hombre, sino como ser humano, yo no puedo soportar esas cosas. Es la realidad.